Ahí hay una bendición. Todo eso es obediencia. Como dice Dios, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a nadie, no honrarás a nadie, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Mire, cuando una persona se inclina hacia ídolos o a cualquier otra cosa que no sea Dios, vienen problemas hasta la cuarta generación. Entonces, y eso es una gran verdad. Entonces, debemos ser reverentes a Dios, tanto en el santuario, en la forma de vivir, bendiciones a una obediencia. Bueno, continuamos, dice, estamos hablando en Levítico capítulo 26 y estamos hablando de bendiciones de la obediencia. Dice el versículo 3, dice, si anduvieras en mis decretos, una de las cosas, mis decretos, ¿qué quiere decir decreto? Algo que Dios ya estableció, que no se puede quitar, nadie lo puede cambiar, nadie lo puede pasar por alto, porque es un decreto que el rey puso. ¿Verdad? Es una ley. Dice, si anduvieras o si andas en mis decretos y guardas mis mandamientos y los pones por obra, eso es lo que dice el 3. Tres cosas pide el Señor. Que andes o que andemos, ¿en qué? En sus decretos. Ya dije, los decretos son sus leyes. Es un decreto, es algo que está establecido. Y si alguien lo quebranta, infringe la ley, la quebranta el derecho. O sea, hay penalidad por hacer eso. Si anduvieres en mis decretos y guardar es obedecer mis mandamientos. O sea, los guardas en tu corazón, sabes lo que debes de hacer. Y luego dice, y los pones por obra, o sea, los pones por práctica. Y eso es lo que Dios demanda. Y dentro de esos decretos, dentro de esos mandamientos, dentro de esos, que ponerlo por obra, pues tienes que hacer justicia, tienes que hacer equidad, tienes que ser justo, tienes que ser santo, no tienes que hablar cosas que no debemos hablar. O sea, debe haber una honestidad, una transparencia en el corazón. Y eso es precisamente ser un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pones por obra, eso es lo que Dios demanda para Él poder bendecirnos. Ahora, pero ¿cómo vamos a saber si no leemos la palabra de Dios? Esa es la razón de que a veces vienen problemas a la vida de las personas, de los cristianos. Por eso es que dentro de la iglesia hay muchos problemas, porque se quebranta la palabra de Dios. Y entonces caemos en desobediencia y vienen consecuencias, que eso lo estaremos viendo la próxima semana, pero hoy quiero hablarte precisamente de la obediencia. Si anduvieres en mis decretos, guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Entonces, primero tienes que andar en los estatutos de Dios, en los decretos. Y para andar en ellos tienes que conocerlos, ¿verdad? Tienes que conocerlos. Es como un abogado, tiene que conocer las leyes, los artículos y todo eso. Entonces, precisamente, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios bien para no quebrantar, para no infringir el derecho, no quebrantar la ley, ¿verdad? Entonces, si anduvieras primero en mis decretos, o sea, ya dijimos que los decretos son inquebrantables, no se pueden quebrar, no se pueden trozar, tenemos que cumplirlos. Y aparte que tenemos que guardarlos, o sea, eso quiere decir que tenemos cierto conocimiento de ellos, ¿verdad? Y luego tenemos que ponerlos por obra y práctica. Entonces, nosotros conocemos la palabra de Dios, o conocemos la ley, o conocemos los artículos de cualquier cosa, entonces nosotros podemos saber qué me puede causar una penalidad o qué no. Entonces, por esa razón Dios quiere que la conozcamos, su palabra, y cuando la conocemos, entonces tú eres obediente a Dios, no la quebrantas, y Dios está contento y agradable con nuestros hechos y con nuestras obras. Y luego dice el versículo 4, dice, yo daré, fíjate, primero
Dice, y si andas en mis decretos y guardas mis mandamientos y los pones por obra, o sea, los practicas, los vives, aquí lo que dice el 4, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. O sea, eso se llama obediencia. O sea, que nunca te va a faltar nada. Dios manda la lluvia. Acuérdate que le está hablando a un pueblo que vivía del campo, ¿sí? Pero ahora le está hablando a un pueblo que vive en la ciudad. Entonces Dios se encarga de bendecirte. Dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. O sea, no va a llegar ni tarde, ni antes, ni después, a su tiempo, exacto. O sea, eso quiere decir que va a salir bien las cosas, que van a salir bien. ¿Por qué? Porque guardas los decretos, porque guardas los mandamientos, porque los pones por obra. Dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Y luego dice, y la tierra rendirá sus productos. Mira qué bonito, ¿no? Que la tierra dé sus productos. A su tiempo vino la lluvia, todo se cumplió por la obediencia, ¿verdad? Y eso ha sido a lo largo de la historia de la creación del hombre. Dios esto lo hizo desde el principio, ¿verdad? Y dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos. Y luego dice, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Por la obediencia. Porque nosotros cumplimos. Sí. Dios da todo lo pone el Señor a nuestras manos, a nuestro alcance, por la obediencia. Todo esto dice, como dice el 3, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pones por obra, yo daré la lluvia a su tiempo. Nada va a llegar fuera de tiempo, todo es en el tiempo. Y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Qué te parece, hermano, hermana, amigo y amiga? Y eso, estamos hablando del campo, pero quiere decir que si tú eres obediente a Dios, van a venir bendiciones en tu trabajo, te van a promover, nunca te va a faltar. Los demás podrán faltarle, pero a ti no, a nosotros no, porque Dios le quita al que tiene y se lo da al justo, y así trabaja el Señor. Entonces, eso estamos hablando de bendiciones. Te digo que te van a alcanzar, te van a abrazar por obediente a Dios, nada más. Ese texto que dice, buscad primeramente, que mucha gente lo malinterpreta, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todas las demás cosas serán añadidas, es precisamente por la obediencia a Dios. Y mucha gente, no, ya voy al templo primero y luego saliendo de ahí pues me voy al cine. Eso no es primeramente el Señor. Primeramente el Señor es que te apartes de todas esas tradiciones del mundo. Ese es ser obediente a Dios. Que somos un pueblo santo, completamente no participando en las cosas del mundo. Entonces calificas para que Dios haga lo que dice aquí. Y yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. O sea que nunca te va a faltar. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo con Dios. Y cuando tú cumples con Dios, Dios se encarga de pelear, de defendernos, de mandarnos, ¿verdad? De no vivir en miseria económica, de no vivir en miseria espiritual, ¿verdad? No ser enanos espirituales, porque si ya tienes 20 años en la iglesia y no conoces la palabra de Dios, algo está pasando en tu vida. No estás buscando a Dios, no estás cumpliendo los mandamientos, no estás haciendo nada por el Señor. Si te estás engañando tú mismo, tú misma, ¿verdad? Debe haber fruto, debe haber diferencia entre el impío y el justo. Se debe notar la prosperidad de los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, hay muchas cosas que tenemos que aprender, y no precisamente de mí, sino de Dios. Ahí está todo en la palabra, nomás está en obediencia. Guarda, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pones por obra, que lo es más importante, ponerlos por obra. ¿De qué te sirve tenerlos guardados y conocerlos? Y si no los practicas, no los vives, entonces de nada sirve, ¿verdad? Ya dijimos que Dios dará la lluvia temprana, la tierra da su fruto, los árboles dan su fruto, todo te sale bien. Eso es una señal de que todo te va a ir bien por la obediencia a Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que debe vivir la iglesia hoy en día,
Yo sé que muchos hablan de que la iglesia debe ser pobre y que la iglesia debe estar arruinada, y eso es una gran mentira. ¿Me entiendes? La iglesia debe ser prosperado más que el mundo, mucho más.